Hoy es 17 de enero del año 2021. En este día la primera lectura es tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3b al 10 y 19. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba cerca el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo te escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, me pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13c al 15a y 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en nosotros porque lo han recibido de Dios. No se poseen en propiedad porque nos han comprado pagando un precio por nosotros. Por tanto, glorifica a Dios con tu cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él.
Era más o menos la hora de la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y lo habían seguido. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oro al Espíritu Santo para que nos dé el espíritu de revelación, para que con su espíritu de verdad nos muestre a través de la palabra qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos por medio de ella para incorporar a nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que seas tú el que habla en nuestras vidas. Hoy la primera lectura nos muestra el llamado que hizo Dios al profeta Samuel. Samuel significa Dios escucha, porque Ana, su madre, era estéril y ella le oró a Dios diciéndole que si le daba un hijo, ella lo consagraría al servicio del Señor. Luego, desde el mismo momento de la concepción de Samuel, él fue destinado por Dios para su servicio. Y cuando está en el templo, luego de que la madre lo desteta, lo llevó al templo a que lo cuidara para ponerlo al servicio del Señor, el sacerdote Elí, y estando allí en el templo, es llamado en 3 ocasiones por Dios. Samuel escucha la voz audible de Dios y por eso cree que es el sacerdote Elí quien lo está llamando. Y por último, se da cuenta, Elí, que es el sacerdote, se da cuenta que es Dios el que le está hablando a Samuel, y por eso le dice que cuando escuche esa voz, que le conteste: habla, Señor, que tu servidor escucha. Y entonces Dios llama nuevamente a Samuel y Dios lo llama con un nombre propio. El Señor le dice 2 veces: Samuel, Samuel. Así mismo nos llama a cada uno de nosotros, porque uno de los aspectos más importantes que tenemos los seres humanos y que contribuyen a nuestra identidad, a nuestra identificación, es el nombre. El nombre entonces es algo que nos hace ser como individuos, nos hace ser como personas y nos da repito, una identidad. Y Dios aquí entonces llama a Samuel y así nos llama a cada uno de nosotros, porque Dios conoce nuestros nombres, Dios conoce nuestra historia de vida. Dice en el Salmo 138 que el Señor nos sondea y nos conoce cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, penetra lo más profundo de nuestros pensamientos, distingue nuestro camino, todas las sendas de nosotros le son familiares. Y dice allí que ni siquiera el pensamiento ha llegado a nosotros cuando Él ya sabe qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces Dios nos conoce mucho a nosotros y por eso nos llama por nombre propio. El Señor llamó aquí a Samuel y él le respondió: aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios nos ha llamado a todos a servir en su reino, pero muchas veces, así como en las 3 veces anteriores que llamó a Samuel, que él creía que era el sacerdote Elí el que lo llamaba, así nosotros muchas veces no podemos distinguir cuándo es que Dios nos llama o cuándo es el hombre, el ser humano, cuándo son las voces del mundo las que nos están llamando a nosotros. Por eso tenemos que distinguir esa voz de Dios. Solo cuando aquí, en este caso de este texto bíblico, solo cuando hubo la intervención de una persona, como fue el sacerdote Elí, que conoció a Dios, pudo guiarlo adecuadamente al entender qué era lo que estaba sucediendo, y por eso le da la instrucción adecuada cuando te llame nuevamente, dile: Señor, habla, Señor, que tu servidor escucha. Y fue así como este sacerdote guió al profeta adecuadamente para que entendiera qué era lo que estaba pasando. Así sucedió porque dice el texto bíblico que aún no conocía a Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Entonces, en este mundo muchas veces nosotros, con tanto ruido, con tanta distracción,
con tanta música a alto volumen, eso no nos permite que nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero miremos en el caso de Samuel cómo es el escenario. Era de noche, nosotros sabemos que en la noche, en el cuarto, en este caso él estaba ante el templo, en donde estaba eh, donde estaba el arca de la alianza. Entonces era un lugar silencioso, era un lugar callado, es un lugar donde había mucha paz, y eso le permitió a Samuel escuchar la voz de Dios, porque Dios habla en el silencio, Dios habla, la voz de Dios es tenue, la voz de Dios es, Él no escucha, no habla en el grito, en el tumulto, en la algarabía, sino Dios habla con un suave susurro. Entonces, en este caso, a Samuel lo pudo escuchar porque se dio el espacio adecuado, porque estaba en el silencio, porque estaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar para escuchar, para poder oír la voz de Dios. Porque, repito, el mundo tiene mucho ruido, tiene mucho sonido, mucha algarabía, muchos gritos, y a veces por eso es que no escuchamos, no sabemos escuchar la voz de Dios. Cuando también en el Evangelio está diciendo que cuando dos discípulos que estaban con Juan escucharon a Juan decir, ahí va, ese es el Cordero de Dios, ellos también escucharon esa voz y dijeron, y entonces empezaron a irse detrás a seguir a Jesús. Ese Cordero de Dios significa que Jesús se ofreció como sacrificio vivo y fue inmolado por nuestros pecados ante Dios Todopoderoso. Se ofreció como víctima para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Y ese Cordero de Dios, ese sacrificio vivo, también se ofreció en un altar. En el Antiguo Testamento, los israelitas, cuando iban a hacer ofrendas, holocaustos y sacrificios y ofrendas a Dios, mataban un cordero, lo ponían en un altar y ese olor flagrante llegaba a Dios. Jesús se ofrece como cordero, como ese cordero en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, estos dos discípulos escuchan que Juan dice que ese es el Cordero de Dios. Entonces ellos se van buscando, se van detrás, siguiendo a Jesús, y Jesús cuando se da cuenta les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Entonces ellos en ese momento le preguntan que quieren saber dónde vive. Nosotros también necesitamos entonces estar ante la presencia de Dios para escuchar cómo cuando nos llama a ser mejores hombres, a ser mejores mujeres, a ser mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores ciudadanos. Dios nos llama porque nos conoce a cada uno y quiere que cada uno de nosotros escuchemos lo que Él nos quiere decir en cada momento de nuestra vida. Por eso tenemos que decirle así como Samuel le dijo al Señor, habla Señor que tu servidor escucha. Así fueron llamados también estos primeros discípulos que nos dice Juan. Cuando ellos escucharon que ese era el Cordero de Dios, se fueron buscándolo, se fueron detrás de Él, porque querían conocerlo, querían saber quién era Él. Y Él les dice, caminen, van a mi casa, y efectivamente van a estar con Jesús. Dice que se quedaron esa noche allá a darse cuenta quién era Él, a conocer a Jesús, a vivir con Jesús. Y esa misma pregunta nos la puede hacer a nosotros el Señor hoy día. ¿Qué buscas de mí? ¿Que te haga un milagro? ¿Que te sane? ¿Que cambie tu esposo? ¿Que cambie tu hijo? ¿Que cambie tu circunstancia? ¿Me estás buscando solamente porque me necesitas? ¿O quieres conocerme? ¿Quieres vivir conmigo? ¿Quieres familiarizarte conmigo? Así como estos dos discípulos que querían saber quién era Jesús, querían mirarlo. Nosotros sabemos que en un lugar donde nosotros somos nosotros es en nuestra propia casa. Y estos discípulos querían saber, querían convivir y querían conocer a Jesús. Y así también nosotros debemos querer conocer a Jesús. ¿Para qué? No para que nos haga un milagro, que obviamente nos puede hacer muchísimos milagros. Obviamente para cambiar, para hacer muchas cosas, pero lo más importante es para formar nuestro carácter. Para eso debemos buscar nosotros a nuestro Señor. Samuel aquí fue un profeta muy importante y dice al finalizar la primera lectura
que no dejó de cumplirse ni una sola de sus palabras. ¿Por qué? Porque escuchó la voz cuando lo llamaba y permitió que se cumpliera el plan de Dios en su vida. Igualmente estos dos discípulos de Juan que siguieron a Jesús porque escucharon decir que era el Cordero de Dios y por eso los llevó a conocer su casa, a conocer sus condiciones de vida, a familiarizarse. Ojalá que nosotros también escuchemos ese llamado que Dios nos hace con nombre propio a cada uno de nosotros. Nos llama a actuar bien, a hacer el bien, a ayudar a los demás, a servir a los demás, a trabajar para el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Desde la posición donde tú estés, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como empleado. Trata siempre de cumplir esos valores, esos principios que Jesús nos llama a conocer, a imitarlo, nos llama a familiarizarnos con Él. En la familia nosotros es donde aprendemos a amar, a perdonar, a ser solidarios, a servir. Y eso fue lo que estos dos discípulos que siguieron a Jesús estaban buscando en Él, conocerlo, familiarizarse con Él, convivir con Él, conocer hasta los más pequeños e íntimos aspectos de su vida. Y así mismo debemos hacerlo nosotros. Ese llamado que todos nos hace el Señor para que lo conozcamos a Él. Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu Hijo Jesucristo, ese Cordero de Dios, por estar pendiente de cada situación que vivimos. Gracias, amado Jesús, por ofrecerte como sacrificio, por ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que entregaste tu vida por redimir nuestros pecados. Gracias por ofrecerte el sacrificio por nosotros. Gracias a ti, Espíritu Santo, por revelarnos a través de tu presencia el significado de la palabra y qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en cada uno de nuestros días. Hoy te damos gracias, Señor, y te decimos así como te dijo el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estamos, Señor, para hacer tu santísima voluntad. Te damos a ti la gloria, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.